conecta con tu poder y logra tus metas, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? De acumular y enfocar tu poder personal en superar tus retos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda nuestra energía personal prácticamente se está yendo en las culpas, en las tristezas, en el estrés, en las preocupaciones, o sea, de parte de nosotros mismos y de parte con los demás, manipulación, competencia, envidia, ¿sí? Y nuestra mirada, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía debería estar acá, ¿cierto? Acá es donde debería estar y no en estas otras cosas, ¿sí? Porque si no, esto no alumbra, ¿sí? Se supone que la meta es el logro que nos va a alumbrar la vida, porque cuando uno logra una meta, se supone pues que se llena de energía, se llena de alegría, y pues eso es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. No necesitamos que esta luz que sale de nosotros se vaya a alimentar esto y nada de estas cosas. Entonces, por eso es importante aprender a enfocarnos, a acumular nuestra fuerza para llegar hasta por acá. Y eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, ¿y por qué yo me pongo a hablar de estos temas? ¿Sí? Pues obviamente que no falte la foto de uno viajando, ¿sí? Que uno siempre la suele ver por ahí, pero esto tiene un significado especial y por eso se los comparto. Pues seguramente si yo me estoy, como se dice, en la labor de compartir esta información, es porque en algún momento ya he pasado por en algún evento de oscuridad, de, mm, en algún evento ¿cómo le era yo? O sea, al igual que todo, ¿cierto? Me he sentido débil en la oscuridad, confundido y todas esas cosas, pero como una meta que yo encontré para yo digamos, salir y como una muestra de que yo lo había logrado era, me dije yo a mí mismo, voy a ir a Nueva York cuando yo salga de todo esto, ¿sí? Cuando yo haya logrado mis metas, mis sueños, todo lo que yo quiero, Nueva York y la Estatua de la Libertad va a representar eso que yo quiero, o lo que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces, ya cuando ya había logrado ciertas cosas en mi vida, pues entonces me fui para Nueva York y eso es lo que representa, ¿sí? Por eso entonces esta imagen y que yo les recomiendo a ustedes, yo les recomiendo a ustedes que tengan un símbolo, porque es importante para nosotros los símbolos, un símbolo que represente. Usted mentalmente se diga, cuando yo salga de la oscuridad, cuando yo logre mis metas, voy a irme para tal parte, ¿sí? Japón o voy a irme para tal restaurante. Algo, uno siempre tiene que celebrar sus metas, ¿sí? Sus triunfos, sus logros. Entonces, este fue como mi símbolo, mi tótem que representaba lo que yo me había trazado en mi meta cuando yo dije, voy a salir de la oscuridad, ¿sí? Entonces se los recomiendo. Dice acá 25 años dedicado a la superación personal. A ver, esto es importante porque 25 años dedicados a un tema tienen que significar algo, ¿cierto? Es experiencia, como en cualquier aspecto de la vida, uno, entre más experiencia tienen algo, pues más, digamos, va entendiendo un poco más del tema, ¿sí? No es lo mismo usted, 2 años de experiencia en un trabajo que 25 años, ¿cierto? Y pues yo me le he dedicado mucho a este tema, entonces 25 años, me acuerdo, por allá empecé cuando yo estaba en la universidad en el 98, ¿sí? Alguien me prestó, o yo vi que alguien tenía un libro de lectura de las líneas de la mano, pues entonces me llamó la atención y a partir de ahí empecé, ¿cierto? Eh, Conocimientos de escuelas orientales y occidentales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las escuelas orientales son diferentes a las occidentales, ¿sí? Recordemos que en la Edad Media, digamos, la iglesia, digamos que rechazó toda la competencia, si se puede decir así. Entonces, las escuelas occidentales se volvieron herméticas, ¿cierto? Guardaron la información de manera oculta, ¿sí? Oculta, y mientras que en el Oriente las personas se conectaban con esa parte espiritual muchísimo más ampliamente y por una parte, la parte oriental se conectaba más como en el interior y como que la materia es pasajera, mientras que los occidentales, las escuelas occidentales, pues se concentraron más en que había que dominar la materia, esa es la diferencia. Entonces, hay dos vertientes muy diferentes cuando hablamos de escuelas orientales y escuelas occidentales. Los conocimientos son completamente diferentes. Bueno, ya
llevo un tiempo asesorando personas en estos procesos de superación. Algunos ya saben que yo tengo un blog desde hace 10 años, un poquitico más, ¿sí? Se llama descubresubconsciente.com, donde pues escribo y hablo de muchos temas y un canal de YouTube, etcétera, ¿sí? Para mí también fue importante fundar una empresa porque era un reto importante que tenía que hacer, ¿sí? Manejar personal, llevar al éxito, meterme en procesos de venta, bueno, todo este tipo de cosas era importante para mí y también lo he conseguido. Tengo un libro en Amazon que se llama 30 claves para superar cualquier vicio, mal hábito, adicción, ¿sí? Está en tus ventas en Amazon en el área de adicciones. ¿Por qué escribí un libro de esto? Porque es importante entender que uno de los principales problemas, inconvenientes que nosotros tenemos es la falta de autodominio, ¿sí? Falta de control de la personalidad. Entonces, es importante para cualquier ser humano aprender a dominarse, ¿sí? Y cualquier vicio es cualquier vicio, ¿cierto? Redes sociales, llámese cigarrillo, llámese lo que usted quiera. Todo hábito que usted no domine, pues entonces es una cosa que te domina y hay que manejarlo. Y por eso, pues entonces el libro. Y en el 2010, pues también fui divulgador científico en Twitter y también tenía un blog de ciencia y tecnología. Entonces, bueno, muy bien, empecemos entonces de qué vamos a hablar en estos 3 días, ¿sí? Primero que todo, hablar acerca de cómo mejorar la autopercepción y confianza en sí mismo, porque digamos que ahí se está yendo un 50% de la energía, ¿sí? Ahí, usted, como se dice, estamos raquíticos a nivel energético, ¿sí? Por una cantidad de conflictos, de dudas, de todas esas cosas en las que nosotros mantenemos, ¿sí? Lo otro es que también en la interacción con los demás y con las personas, también se nos está yendo un porcentaje de nuestra energía personal, ¿sí? Y ya en el día 3, pues entonces les hablaré de cómo acumular y podernos enfocar en nuestras metas, ¿sí? Cómo acumular esa energía. Entonces, mire, vea, sin suficiente energía, todo nos puede y todo nos duele, ¿sí? Pero con suficiente energía, cuando somos ricos en energía personal, casi todo lo podemos y pocas cosas nos afectan, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que una persona que tiene pocos recursos, cualquier cosa le va a doler porque, uy, aquí me voy a pasar del gasto, ¿qué tal cosa? ¿Sí? Entonces, y cualquier gasto, pues obviamente le va a doler. Entonces, pero lo más importante es la energía personal, ¿sí? ¿Por qué es importante la energía personal? Porque la energía personal está detrás de los actos, ¿sí? La energía personal es tu misma voluntad, ¿sí? Y con tu voluntad, pues entonces eres tú quien eres capaz de cambiar tu realidad, ¿sí? Sin esa energía personal, usted lo intenta y en la mitad del camino usted se va ya, como se dice, ya se está rindiendo, ya se está cansando, ¿sí? Entonces, por eso es importante cultivar sobre todo esa energía personal, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que estar cultivando. Muy bien. Vamos a hablar acerca de este primer tema que corresponde a este día, cómo mejorar la autopercepción y aumentar la confianza. Nosotros tenemos que estar, como se dice, sentirnos como unos leones, ¿sí? Que podemos con absolutamente todos los retos que se nos ha enfrentado en la vida, ¿sí? No digo que con todo, porque hay retos que uno no conoce, ¿sí? Y no es bueno estar uno por ahí tentando la suerte, pero con los retos que están en nuestra vida uno se tiene que sentir como un león y que puede, ¿sí? Porque una imagen negativa de ti mismo te quita fuerzas, ¿sí? Es que ahí se va un porcentaje de tu energía personal y si mentalmente no crees en ti, ya has empezado a perder, ¿sí? O sea, todo el mundo sabe que la vida no es tan fácil y que ya de por sí los retos, sí, por sí mismos ya son difíciles, ¿sí? Entonces ahora, para tú, digamos, meterte en otro tipo, o sea, tú mismo quitarte tus fuerzas, es que es un lujo que tú no te puedes dar, ¿sí? Tú mismo no te puedes quitar fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de eso, de las maneras que nosotros nos quitamos las fuerzas, nosotros mismos, ¿sí? Pero primero tenemos que entender las estructuras del pensamiento, ¿sí? Para nosotros poder comprender cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Luego les hablo de cómo funcionan nuestras emociones, entonces ya a partir de ahí entendemos cómo, digamos, nos engañamos a nosotros mismos, cómo nuestra energía se va, ¿sí? Entonces, a ver, según nuestras vivencias, se van activando ciertas conexiones neuronales y se van activando ciertas regiones del cerebro. Entonces, esto es una neurona. La neurona, cuando tiene la información, empieza a conectarse con otras neuronas, ¿sí? Esto se llama acciones, creo que llama,
son de recuerdo, y envía información, ¿sí? Envía información y en base a esas informaciones pues se van armando y se van activando ciertas partes de nuestro cerebro y en base a esas partes pues nosotros vamos reaccionando, ¿sí? Entonces, una persona con problemas activa regiones del cerebro relacionadas con los instintos que están ubicados en el tronco encefálico, ¿sí? En la parte más básica de nuestro cerebro, la persona con problemas pues obviamente se va a volver instintiva, ¿sí? Si a usted, por ejemplo, coge un muchacho, no sé, de joven y lo empieza a golpear, entonces empieza a activar sus instintos de supervivencia, porque de alguna manera tiene que sobrevivir, ¿sí? Entonces, es eso. Miremos, por ejemplo, acá hay una representación de una imagen que representa ciertas zonas de nuestro cerebro. Esta es una persona deprimida, ¿sí? Y también una persona con conflicto. Entonces, esta persona deprimida, esto es en lo que piensa, ¿sí? O sea, se activa ciertas zonas del cerebro y en cambio en una persona sana se activan muchas zonas del cerebro. Entonces, ¿qué sucede? La persona está encerrada en su mundo, ¿sí? No es capaz de concebir otro tipo de realidades, ¿sí? Las conexiones neuronales que está teniendo siempre es alrededor de lo mismo, ¿sí? Si pensara en otras cosas, en música, en alegría, en amigos, en todas esas cosas, pues entonces se activaría otras regiones del cerebro. Entonces, asimismo, son su manera de interpretar el mundo, ¿sí? Vive en un pequeño círculo donde todo es negativo, ¿sí? Y así con cualquier otro tipo de personalidad. La persona, como se dice, violenta, pues también tiene una pequeña parte por acá en el cerebro activada, la parte más instintiva, y no ve una realidad mucho más completa, ¿sí? Entonces acá dice que el lóbulo frontal está relacionado con procesos cognitivos complejos como la planeación. Una persona que aprende, reflexiona, activa esta área. Entonces, el lóbulo frontal es esta parte de adelante y la parte instintiva con los instintos tiene que ver con la parte de atrás del cerebro. Entonces, cuando nosotros reflexionamos, nosotros pensamos, planeamos, vamos activando y generando nuevas conexiones neuronales en la parte de adelante del cerebro, ¿sí? En la parte frontal, nuestra frente, ¿sí? Ahí es donde están los procesos de pensamiento conscientes, el raciocinio y todas esas cosas. Y es esta parte de adelante la que tiene que dominar la parte de atrás. Viene un instinto por acá y entre más activo tengamos la parte de la lógica y el raciocinio, más poder de dominio vamos a tener sobre nuestras emociones. Pero si nosotros tenemos más activo la parte de acá de los instintos, vivimos complaciendo todos nuestros deseos, todos nuestros instintos, nos dejamos llevar por nuestras emociones, pues va a venir esta parte lógica de acá y no va a tener efecto, ¿sí? Pero si acostumbramos a entrenar acá el pensamiento consciente, vamos a ser capaz de dominar esa parte instintiva, ¿sí? Entonces, las vivencias crean estructuras de pensamientos a través de las cuales interpretamos el mundo. Entonces, pocas estructuras del pensamiento, pocas vivencias, poca lectura, poca veces que compartimos con los demás, poca experiencia de vida, genera estructuras del pensamiento pobres y no vamos a poder interpretar el mundo de una manera completa, ¿sí? Y nuestras vivencias y traumas son los que nos condicionan. Entonces, esos traumas, esas pequeñas vivencias que tengamos, nos van a condicionar para el resto de la vida. Bueno, hablemos entonces de esta otra. Entonces, hay que cambiar la percepción para cambiar como, digamos, para solucionar los problemas. Entonces, hay conexiones neuronales que no han sido creadas y por tanto no somos capaces de ver la vida de una manera más amplia, ¿sí? Pues yo acá con 4 conexiones neuronales, dígame cómo va a interpretar el mundo con toda su complejidad. Entonces, acá cuando hay pocas conexiones neuronales, vemos el mundo en blanco y negro, ¿sí? No le vemos matices. Acá nos volvemos exagerados, extremistas, acá ya uno es más flexible con su pensamiento porque es capaz de ponerse en otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, para poder superar nuestros traumas, debemos de crear nuevas rutas de pensamiento accediendo a otro tipo de conocimientos, otras actividades, ¿sí? Si no practicabas deporte, pues hay que empezar a practicar deporte. Si no leías unos tipos de libros, hay que empezar a leer otro tipo de libros, otro tipo de conocimientos, otro tipo de personas, otro tipo de lugares. Eso va a hacer que tu cerebro empiece a experimentar otro tipo de circunstancias. Eso es lo que llama experiencia de vida y que nos va a permitir ver la realidad desde otros ángulos, ¿sí? Entonces, la programación mental, la visualización, la información nos va a ayudar mucho en ese proceso de reprogramación de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque los mecanismos que se activan con las cosas que tú lees, con las cosas que tú te imaginas, que visualizas, que te dices, son los mismos que se activan en las vivencias reales. Es decir,
Tú te imaginas algo y activa unos mecanismos del cerebro que si, lo mismo que si lo estuvieras viviendo, ¿sí? Y es por esa razón que cuando nosotros vemos una película, vemos un villano, nos da rabia, ¿sí? Aunque sepamos que ese villano es simplemente un actor que está interpretando un rol, ¿sí? Y luego vamos y lloramos con el final feliz de la película. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nuestro cerebro no distingue así rápidamente de que lo que estamos viendo es una película, ¿no? Él entiende todas esas imágenes, se involucra y lo confunde con la realidad, ¿sí? Entonces, con toda la información que llega a nosotros lo podemos, digamos, nos puede reprogramar, ¿sí? Una sola lectura de un libro, un compartir con unas personas, bueno, todo eso va reprogramando y va recableando nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, bueno, era eso en esta parte. Ahora bien, hablemos de las emociones, cómo se forman nuestras emociones. Entonces, nuestras emociones, hay que entender que básicamente nuestras emociones surgen a partir del sistema endocrino, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos varios sistemas. Está el sistema nervioso, que es a través del cual el cerebro envía todas las instrucciones al resto del cuerpo, y también está el sistema endocrino, que es un conjunto de glándulas que segregan una serie de hormonas que tienen diferentes funciones. Este es el sistema endocrino, ¿sí? Tenemos el hipotálamo, la tiroides, el páncreas, que aquí tienen varias. Entonces, ¿qué hacen estos órganos? Esos órganos segregan una serie de hormonas, ¿sí? Y esa serie de hormonas, digamos que navegan a través de la sangre, produciendo y gestionando toda serie digamos, de reacciones, ¿sí? Entonces, miremos, por ejemplo, cómo funciona el hipotálamo. El hipotálamo llegue y recibe la información del cerebro, el cerebro le dice, mira, ve, allí hay un pastel, ¿sí? Hay un pastelillo, hay un rico pastel. Entonces, el cerebro llega y envía esa información y al hipotálamo dice, Tin, despierta ese deseo, ¿sí? Entonces, las hormonas en el hipotálamo pues controlan el hambre, sueño, el estado de ánimo, etcétera. Mire, estas son la hormona y así el proceso de crecimiento, todo se controla a través de hormonas. Entonces el hipotálamo produce una de las hormonas más conocidas. Yo estoy seguro que en algún momento ustedes han entrado con esta información en la dopamina, ¿cierto? Todo el mundo seguramente ha escuchado la dopamina, que antes se le llamaba la hormona del placer, ¿sí? Pero con las nuevas investigaciones científicas ya se le dice que es la hormona de la motivación. ¿Por qué? Porque se libera para tú conseguir algo, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes presente que hay una meta y que tú vas a obtener algo, pues entonces se libera, ¿sí? Y te mantiene motivado como quien dice, uy, yo quiero conseguir eso, ¿sí? Según pues los últimos avances. El cortisol es otra hormona supremamente conocida que tiene la mala fama de ser la hormona del estrés. Bueno, realmente nos ayuda a activarnos en procesos en que estamos en peligro y que tenemos que empezar a tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces, debido al ritmo moderno en el que vivimos hoy en día, con la saturación de información, porque es que el cerebro reacciona en base a lo que ve, ¿sí? Porque nosotros no somos de piedra, somos seres humanos, ¿sí? Y tenemos una máquina que reacciona, ¿sí? Usted va por la calle, ve a alguien que está golpeando un perrito, usted reacciona, usted se enoja de manera automática, ¿cierto? Porque eso es, digamos, así funciona nuestro organismo, ¿sí? Entonces, cuando usted accede a una saturación de información, cuando usted tiene compromisos, cuando usted, digamos, empieza a recordar sus problemas, entonces, obviamente, usted reacciona en consecuencia y usted se estresa, ¿sí? Y empieza a botar cortisol por todos lados, ¿sí? Y obviamente al botar cortisol, pues todo el organismo se activa y ahí es cuando empiezan a generar las enfermedades, etcétera, etcétera, ¿sí? La oxitocina, pues otra muy conocida, también la hormona del amor, ¿sí? Cuando estamos enamorados, pues entonces empieza el cerebro a estimular el hipotálamo para que, digamos, la oxitocina empiece a navegar por la sangre y sentimos una serie de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, es así como funciona pues nuestras emociones, y estas emociones están descontroladas, ¿sí? Entonces acá tenemos tres emociones, ya estamos explicándolas así, la motivación por la dopamina, ¿sí? El cortisol sale de los riñones, ¿cierto? De las glándulas suprarrenales que se encuentran en los riñones. Entonces, ¿qué surge cuando estamos en peligro?
la oxitocina, bueno, pues también surge en el hipotálamo y así sucesivamente podríamos hablar de muchas cosas que suceden en nuestro organismo y que así es como funcionan entonces nuestras emociones, ¿sí? A partir de unas serie, entonces imagínese usted con una serie de condicionamientos, ¿sí? En su mente, ¿sí? Con unas conexiones neuronales de una manera de acuerdo a las circunstancias que le tocó y asimismo es que usted, sus emociones actúan, ¿cierto? Asimismo es la manera en que usted reacciona. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo se llama acá? A ver, yo miro. Bueno, sí. Entonces, a ver, ¿qué sucede? El cerebro interpreta el mundo exterior, ¿sí? Y esa información la envía a las hormonas, ¿cierto? Pues la envía a las diferentes glándulas y se mueven las hormonas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos respuestas emocionales programadas desde la infancia, ¿sí? Porque es que, mire, uno desde joven empezó a tomar decisiones, ¿sí? El niño que llegó y no le dieron el dulce, entonces dice, bueno, voy a hacer un berrinche, ¿sí? Ah, bueno, y el papá llegó y le dijo, hola, mire, toma el juguete, ¿sí? Ahí ya generó una respuesta, un aprendizaje. Entonces ya a partir de ahí empieza a tomar decisiones y, y ahí el bendito problema es que esa decisión le va a acompañar por el resto de la vida, ¿sí? Porque si se salió con la suya, el cerebro dice, bueno, hombre, obtuve éxito en esta parte de acá, entonces quiere decir que esto me funciona, venga, yo lo empiezo a utilizar para el resto de mi vida, para todas las situaciones. Entonces, para todas las situaciones, la persona ya es berrinchuda, ¿cierto? Ya empieza a hacer mala cara, empieza a enojarse para obtener lo que quiere, ¿sí? Esos son decisiones. Ahora ustedes imagínense todas las cantidades de decisiones subconscientes que una mente inmadura empieza a tomar desde temprana edad, ¿sí? Por eso vemos muchos jóvenes enamorados que se decepcionan y dicen, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales por una experiencia, una mala experiencia amorosa en temprana infancia. Y a partir de ahí ya ese condicionamiento le queda, ¿sí? Entonces, asimismo sucede con todas nuestras emociones, ¿sí? Hay una serie de mecanismos subconscientes que nos producen ira, estrés, temor, placer, todo eso ya está, como se dice, está conectado, así como yo les mostré acá en estas conexiones neuronales, ¿sí? Esto ya está todo conectado desde nuestra temprana infancia, ya está armado en nuestro cerebro, ¿sí? Y esas conexiones erradas seguramente por nuestras circunstancias particulares son las que nos van a acompañar el resto de nuestra vida para empezar a tomar decisiones, ¿sí? Entonces ahí están todas nuestras emociones, el estrés, temor. Tú reaccionas de manera automática, te estresas de manera automática, hay cosas que te ofenden de manera automática, hay cosas a las que temes de manera automática porque ya todo eso está cableado desde antes, desde la juventud empezaste a armar todo ese cableado y dependiendo de las circunstancias en las que hayas crecido, ¿sí? Ya nuestro cerebro hizo todas esas conexiones y ya nuestro organismo, nuestro sistema endocrino reacciona de manera automática ante cualquier situación que tú veas, ¿sí? Sea que la viste, que la estás viviendo, o sea que la estás viendo en una televisión, porque ya les he dicho a ustedes que nuestro cerebro no distingue la imaginación de la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, hay que romper obviamente con esos patrones emocionales, esa es nuestra labor, ¿sí? Porque no están haciendo daño, ¿sí? Y nos están llevando toda nuestra energía, uno para allá. ¿Usted imagina cuánto tiempo mantiene uno con una emoción encima? O sea, quitarse una emoción de encima es muy difícil, ¿sí? Usted puede, incluso hay personas que pueden permanecer meses, ¿sí? Con sentimientos de melancolía, con estreses, con temores, todo eso lo lleva uno todos los días a la cama, ¿sí? Y eso, ahí, esos son como unas cosas que están chupando toda la energía y usted, claro, pues qué entusiasmo va a tener, qué confianza en sí mismo, ¿sí? Si todo eso lo está llevando eso, ¿sí? Hay que romper todo eso, ¿sí? Sobre todo tenemos que empezar a identificar formas de pensamientos y emociones negativas inconscientes que llevan años con nosotros y que nosotros, el problema es que uno cree que esa es la forma de ser de uno, ¿sí? Y es la forma de pensar. Entonces uno piensa de ciertas maneras, siente ciertos temores y uno cree que uno es así. No, uno no es eso, uno no son las emociones, uno no son todos esos mecanismos cerebrales y esas glándulas que están moviendo, ¿sí? Hay alguien más allá por encima de todo eso, que es la conciencia, ¿sí? Entonces no nos debemos identificar con esas emociones. Antes usted tiene que decir, ve, tengo ira, ¿sí?
debería llegar a uno a ese punto. A ver, vean, yo lo observo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Dónde salió? Ah, sí, claro, sucedió por eso, por eso, por eso, por esto. Venga ya. No, no sucede nada, no pasa nada. Así debería uno llegar a transformar sus emociones, ¿sí? Vamos bien, ¿sí me están escuchando? A ver, yo miro que un ok por ahí me sirve en el chat. Bueno, bueno, supongo yo que sí, me están escuchando. Muy bien, entonces, es eso. Se soluciona internamente con un nuevo sistema de creencias. O sea, no es afuera donde nosotros vamos a tener que solucionar nuestros problemas. Ah, bueno, por acá hay un respectivo ok, listo. Entonces, listo, muy bien. Entonces, a ver, o sea, nosotros tenemos que entender que si nuestro problema es nuestro cableado interno, nuestros pensamientos, esas estructuras de pensamiento, nosotros qué tenemos que ir a hacer afuera a solucionar qué cosa, por Dios, ¿sí? Es nosotros mismos acá, identificando esos pensamientos, identificando esas emociones y decirle, mire, señora emoción, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿Qué haces ahí estrés? ¿Qué haces ahí melancolía? No, 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 vaya de acá, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y nuestros pensamientos, cuando usted empieza ya con el pensamiento negativo, que por qué se fue, que entonces otra vez sucede lo mismo, usted le dice, pero a ver, señor pensamiento, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿Sí? Y entonces usted ya empieza a buscar otro tipo de información, venga, yo pienso en otra cosa, venga, yo leo esto, tal cosa, para usted empezar a nutrir y transformar sus pensamientos, ¿sí? Porque uno es lo que nutre su pensamiento. Entonces, hay unas estructuras de pensamiento que ya están, le tienen ventaja a usted, ¿sí? Y que usted actúa de esa manera automática y usted tiene que crear unas nuevas estructuras de pensamiento. Entonces, bien, vamos a ver, una de las mejores maneras de usted controlar sus emociones, ¿sí? Es la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es una de las mejores maneras. Porque al inhalar, ese oxígeno llega a los pulmones donde unas células sanguíneas captan, ¿sí? Usando una proteína llamada hemoglobina. ¿Sí? Entonces, coge la hemoglobina, coge ese oxígeno y lo empieza a transportar hacia las células, ¿sí? Entonces, las células están allá trabajando y entonces dice, dame oxígeno, ¿sí? Entonces, ¡fum! Llega y se le pasa ese oxígeno a las células y obviamente, pues las células con oxígeno, pues tienen que actuar mejor, ¿cierto? Y la célula llega y le entrega ese oxígeno a la hemoglobina, ¿cierto? No, digo, ¿cómo se llama esto? El dióxido de carbono, ¿sí? Dice, vea, ¿por qué ese dióxido de carbono de dónde sale? De todos los procesos que hace las células dentro del organismo, ¿sí? ¿Qué procesos hacen las células? Pues construcción de nuevos tejidos, o sea, todo lo que hace una célula, bueno, ¿sí? Todo lo que funciona en nuestro organismo funciona con células. Bueno, pues entonces es eso. Cuando usted respira, no sé si ustedes han escuchado el viejo cuento de que le dicen la abuelita, ¿cierto? No, cuente hasta 10, ¿sí? Entonces la persona está enojada y le dice cuenta hasta 10, ¿cierto? Cuenta hasta 10 y ese es uno de los mejores mecanismos para usted empezar, digamos, a manejar las emociones, ¿sí? Que es algo que uno debería hacer, ¿cierto? Debería hacer de manera regular para poder, a ver, por acá levantaron la mano. Eh, bueno, si quiere dejamos anótala por ahí para, digamos, para que, anota la pregunta para que al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Entonces, responderíamos la respectiva pregunta, ¿sí? Si es algo urgente, pues entonces sí lo puedes hacer en el chat. Bueno, entonces le estaba contando, ¿sí? Es bueno empezar a respirar. Hagamos eso, hagamos eso. 3 respiraciones, suaves, lentas y profundas, ¿sí? Sé que suena como quien dice, como se iban a poner a respirar, no. Hagamos ese ejercicio y verá cómo cambia la percepción, ¿sí? Entonces, vamos a inhalar. Retenemos y luego expulsamos. Entonces, eh, ¿alguien tiene el micrófono activo? Por favor, apaguen los micrófonos para que, exactamente, gracias. Entonces, miren, si ve cómo cambia de una vez todo, ¿cierto?
Lo que pasa es que obviamente esto requiere disciplina y para eso necesitamos energía, ¿cierto? Necesitamos energía personal para nosotros adecuar este hábito en nuestra vida. Con eso tan sencillo, con eso calmamos nuestras emociones, ¿sí? Intentémoslo nuevamente, sí. A ver, una vez más y luego continuamos para que también nos sirva de pausa, ¿sí? Vamos a inhalar profundamente, retenemos y luego exhalamos. Mire, este tipo de cosas, así aparte de ir al gimnasio, uno debería también ir a unas clases donde uno se dedique a respirar 30 minutos, ¿sí? Cuando tiene usted para nutrir su mente y a usted, créanme que 30 minutos usted respirando, usted le quita el estrés, la berraquera, la rabia, lo que usted tenga, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, como se dice, porque obviamente alguien me puede preguntar, bueno, Harold, háblame de cosas, sí, como dicen en TikTok y en Instagram, no me des problemas, dame soluciones. Bueno, pues acá hay una, ¿no? ¿Cierto? Eso es importante tomarlo como hábito, aunque hay otro tipo de soluciones. Aprovecho acá para decirles la historia de Buda. Buda se supone pues que era alguien que, digamos, se preguntaba por qué el sufrimiento en el mundo y el hombre era alguien rico, ¿sí? Les cuento brevemente. Entonces vivía en un palacio donde su papá lo mantenía protegido y él una vez vio a alguien con sufrimiento, quejándose y él decía, ¿qué fue acá? ¿Por qué está esta persona sufriendo? ¿Sí? Y eso le generó dudas y luego se empezó a recorrer el mundo a encontrar una respuesta y entre las respuestas que encontró pues fue el tema de la meditación, porque se supone pues según Buda que los deseos, ¿sí? O sea, estos impulsos son los que nos dominan y cuando un hombre no controla sus deseos es llevado hacia unas acciones que después se arrepiente de esas acciones. Entonces él decía que para dominar esa mente inquieta, pues entonces la meditación, ¿cierto? Digamos que es importante el aporte, a mí me parece importante el aporte, aunque hoy en día hay que complementarlo con muchísimas cosas más, ¿cierto? Porque hoy en día el mundo moderno nos exige enfrentar la vida de otra manera y no simplemente una vida asceta, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, la energía personal. A ver, ¿qué es este bendito tema de la energía personal que está hablando Harold? ¿Sí? Pues la energía personal es nuestra energía psíquica, ¿sí? Es nuestra fuerza mental, emocional y física, ¿sí? Es nuestra fuerza psíquica, corresponde a nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros sentimientos, cómo te sientes y todas nuestras acciones. Entonces, tú con toda esa energía, pues tú ya sabes, o sea, ¿a qué le estás dedicando esa energía? ¿A qué le estás dedicando tus pensamientos? ¿A qué le estás dedicando tus emociones? Entonces, son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones las que están detrás de las acciones que generan nuestras circunstancias, porque somos nosotros los que construimos nuestras circunstancias. Es decir, yo hago algo, yo digo algo y eso genera una reacción en mi vida, ¿cierto? Entonces, a partir de esos hechos diarios, voy construyendo la realidad que me rodea, ¿sí? Entonces, así funciona. Si el dinero es la energía con la que tú tienes para comprar cosas, ¿sí? Tú llegas y dices, voy a ahorrar el 50% de mi salario para comprarme una moto, para ir a tal parte, ¿sí? Pues entonces la energía es similar, ¿sí? La energía, tus pensamientos, tus sentimientos, ¿sí? Tu energía psíquica es la cantidad de voluntad que tú tienes para hacer algo, ¿sí? Si tú estás berraco, si tú tienes estrés, si tú estás en un profundo proceso de melancolía y tristeza, créame que usted ahí no va a tener energía para usted empezar a hacer proyectos y usted va a intentar algo y de un momento a otro le dio una tristeza y usted, ¡uf! ¿Cierto? Otra vez se le apaga el foco, ¿sí? Ese foco que estamos viendo al inicio. Entonces, si la energía no es suficiente para conseguir algo, pues entonces, entonces abandonamos, tan sencillo como eso, ¿sí? ¿Qué sucede con las cosas que no logramos? Pues con las cosas que no logramos, sencillamente estamos agotados, ¿sí? No tenemos energía, ¿sí? Somos raquíticos de la voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la energía no la hemos acumulado en las cosas que son importantes, ¿sí?
Entonces, es eso, simplemente tienes una meta, la energía que tú tienes no te alcanza, ¿sí? Así como cuando tú te vas a comprar una chaqueta o vas a viajar y tú dices, bueno, ¿cuántos dólares me vale el viaje a tal lugar? ¿Sí? Que vale $200. Pero es que tengo $150. Pues no le alcanza, no va. No, venga, yo me voy en la mitad, ¿sí? No, pero es que te alcanza para llegar hasta Nueva York, sí, pero si es a Europa, no te alcanza, te alcanza. Entonces, es así como funciona. Nosotros no tenemos la suficiente energía y esa energía, pues entonces uno quiere, pero y no puede. ¿Por qué? Porque no te alcanza la energía, no tienes la voluntad suficiente para ir por esos grandes proyectos, ¿sí? Porque pequeños proyectos requieren poca energía, grandes proyectos se te llevan toda tu energía, ¿sí? Hay que hacer muchos ahorros, ¿sí? Grandes metas requieren grandes ahorros de energía para poderlos lograr, ¿sí? Entonces, a ver, es que la pregunta es muy sencilla. ¿Qué claridad tenemos nosotros acerca de lo que nosotros queremos, ¿sí? O sea, nosotros sabemos, o sea, estamos nítidos respecto a las cosas que queremos, ¿sí? O sea, uno dice, yo quiero esto. O sea, es eso lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Qué tan nítidos estamos nosotros respecto a las cosas que queremos? Porque si uno no sabe, no está claro respecto a lo que quiere, pues por eso es que uno se distrae, ¿cierto? Uno se confunde y uno como que quiero y como que no quiero y como que de pronto quiero más esta otra cosa que esta otra cosa, ¿sí? Pero cuando uno dice, es que yo quiero esto y uno dice, es que tal cosa, no, es otro, no, quiero es esto, ¿sí? Por eso es que uno no confunde y uno necesita esa claridad en la mente para poder tener, digamos, una parte de esa voluntad. La otra pregunta interesante, ¿qué tanta atención al día ponemos en ello? ¿Sí? ¿Usted qué tanto tiempo en el día usted se recuerda respecto a eso que usted quiere en su vida? ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo le dedica usted a eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas al día? Porque usted le dedica 5 minutos y los otros 24 horas del día, digamos 23 horas del día se le está yendo a lo demás, ¿sí? Pero entonces, ¿usted qué manera tiene de avanzar respecto a la meta que usted se ha trazado en su vida, ¿sí? Por lo menos hay que dedicarle 1 o 2 horas diarias, ¿sí? Porque obviamente hay otro tipo de compromisos y responsabilidades, pero si esa meta nítida que nosotros queremos, ¿sí? Eso que nosotros queremos para nuestra vida, le estamos dedicando 5 minutos diarios y eso que a veces no pensamos en ello, ya a uno hasta se le termina olvidando, ¿cierto? Pues entonces así es muy difícil, ¿sí? Hay que generar unos procesos de recordación y de eso yo hablo pues más adelante, ¿sí? Porque obviamente uno no puede pensar en lo que no se acuerda, ¿sí? Valga el chiste ahí, ¿cierto? Usted no puede hablar, ni pensar, ni hacer respecto a cosas que no se está acordando. Hay que generar unos procesos de recordación en el cerebro para que tú le digas al cerebro, mire, señor cerebro, es esto. Y después el cerebro se le olvida, se distrae, se compra unas papitas, se fue por acá, y usted le dice al cerebro, mire, es esto, señor cerebro, ¿sí? Así es, usted tiene que jugar al cerebro para que el cerebro se enfoque, o si no va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, toda nuestra energía, ¿a dónde está yendo? Sí, en vez de estar usted pensando en sus metas, usted es pensando en sus temores, ¿sí? Hombre, es que otra vez sucede lo mismo, sí, vuelvo otra vez, no, y cuánto tiempo llevo yo en esto, no, y tantos años, y no, qué tristeza, hombre. Y entra usted en un estado de melancolía y sus traumas, y es que tal persona me dijo, no me dijo. Ahí es donde está su energía, sí. Debería estar en las metas, sí. En eso que usted quiere lograr para que la meta y su energía, pues obviamente crezca y funcione, sí. Porque si no, pues entonces nos va a ser muy difícil, la verdad, sinceramente, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, empecemos a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, vamos ahí, todavía nos queda algo de tiempo para tocar estos temas, ¿cierto? Porque normalmente es 1 hora, quizás que nos demoramos 10 minuticos más. Entonces, el sentimiento de culpa, a ver, o sea, una de estas cosas que, mejor dicho, eso coge esa energía y se la chupa prácticamente toda, ¿sí? Es que María, es el sentimiento de culpa y le voy a explicar por qué. Porque es que nosotros crecimos en entornos que nos hacen sentir culpables de cometer errores, ¿sí? O sea, hoy en día uno comete un error, ¿sí? Cualquiera, y no falta el que esté por allá con una cámara grabando, ¿sí? Y no falta el que la sube, que llegue y la sube a TikTok, a Instagram, y todo el mundo se empieza a reír, ¿sí? Qué estúpido, qué tal cosa, ¿sí? Y no solamente de ahí, recibimos
la burla y todas esas cosas de las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando yo estaba en la universidad, iba con alguien y la persona se resbaló, ¿sí? Y la persona le extrañó muchísimo que yo no me lo hubiera gozado. Pero ¿y usted por qué no se rió sabiendo que normalmente las personas, pues yo no sé, pues te resbalaste, ¿qué pasa ahí, cierto? Eh, es que es increíble, ¿sí? Porque yo la otra vez iba caminando, precisamente me choqué. Al fondo había un restaurante, había una niña mesera, llegué yo me medio me toqué, me resbalé y yo vi que la niña me vio y yo dije, esta niña seguro que se va a reventar de la risa, ¿sí? Entonces me quedé observándola, ¿sí? Y ella también, y estaba que se reventaba de la risa, ¿sí? Yo me quedé observándole, luego seguí, yo volteé y dije, claro, allá está muerta de la risa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que somos una sociedad que vivimos para nosotros, digamos, hacer notar a los errores de los demás, ¿sí? Para que se sientan mal, para que se sientan disminuidos, para que nadie acepte los errores y para que nadie. Entonces, un error hoy en día, alguien cometió un error, uy, Dios mío, ¿qué he hecho? Sí, he acabado con mi vida, ¿sí? Como si fuera lo más grave de este mundo. Que lo que normalmente debería suceder, el modo correcto es, oiga, te sucede algo, hay algo que no entiendes, te puedo ayudar en algo. Eso debería ser la manera correcta, pero usted va a un trabajo, usted se va a cualquier lugar, usted comete un error y obviamente todo el mundo está con los ojos abiertos, bien así, bien gigantes, para poderse burlar, para poder reclamar, para poder decir usted no sirve, otra vez haciendo lo mismo, tal cosa, ¿sí? Cuando la manera correcta es, oiga, si no te está funcionando, es que seguramente hay algo que no sepas. Venga, yo te explico. Esa sería la manera correcta, ¿sí? Entonces, al cometer errores, eso es lo que nos, porque por ejemplo también hasta a la misma familia, ¿sí? Le hace bullying a uno cuando comete algún tipo de error, ¿sí? Y hay castigos. La sociedad también, ¿cierto? Todo está funcionando de que cometer error es, digamos, de tonto, ¿cierto? Entonces usted no ha visto que cuando uno comete un error en cualquier instancia, uno que lo señalen, uno como que no quiere admitir porque lo hace sentir como un poco tonto, ¿sí? ¿Sí? Ahora imagínese usted esa programación en cada aspecto de su vida, usted creciendo con eso desde que tiene usted uso de razón, 5 años, ¿sí? Así como yo les hablé en los procesos del cerebro, ¿sí? Todas esas conexiones neuronales, ¿sí? Ustedes se imaginan esas conexiones neuronales que se van a generar en la persona que crece cuando comete un error, ¿sí? Se van a generar unas conexiones neuronales que le van a hacer sentir inseguro, ¿sí? Por eso cuando uno comete un error, como que, uy, como que trata de taparlo, ¿cierto? Y como que uno no es capaz de a veces de admitir de que cometió un error, ¿sí? Y más fácilmente le echa la culpa. Y cuando los demás cometen un error, miran a ver a quién le echan la culpa, ¿sí? Error, hay un error, porque es uno el primero el que tiene que mirar por qué cometió el error. Porque si uno no mira cómo cometió el error, por qué lo cometió, pues ¿cómo lo vas a corregir? Es tan sencillo como eso. Uno no puede corregir algo que no es consciente que cometió, ¿sí? ¿Qué hace uno normalmente? Pues esquiva, ¿cierto? Uno como que, que mira que cometiste, sí, listo, bueno, sí, ¿sí? Y a uno le da una pena. Ustedes no han visto que a uno le da una pena cuando alguien le dice a uno sus errores, sus verdades, y le dice, mira, es que estás haciendo esto mal, ¿sí? Uno no dice, ven, cuéntame más, no. Uno dice, no, pero es que, mire, empieza con las excusas, ¿cierto? Cuando uno dice, sí, yo cometí ese error, ¿sí? Y es normal, porque es que ¿qué culpa tiene uno de cometer errores, ¿sí? Es decir, ¿qué culpa tiene uno de no saber? A ver, ¿qué culpa tiene uno de no saber hacer algo tan sencillo porque uno tiene la información? Aquí todos cometemos errores simplemente por falta de información. Cuando una persona tiene la información correcta en sus manos, entonces empieza a hacer las cosas bien y eso sucede en cada aspecto de la vida. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando nosotros estamos cometiendo errores en nuestra vida, no es
que tengamos problemas de entendimiento, no es que seamos tontos, es sencillamente que no tenemos la información. Información que no nos la dio la cultura, información que no nos la dieron nuestros padres, información que no nos la está dando los medios, ¿sí? En las redes sociales, ¿qué información te está dando a ti acerca de los errores que tú estás cometiendo y por qué lo estás cometiendo? No, te está diciendo todo lo contrario. Mira, cometiste un error, jajajaja, ¿cierto? Entonces, es eso, ¿sí? Las circunstancias, hay que entender que las circunstancias de cada cual son diferentes, ¿sí? Acá hay un bendito problema y es que cuando tú creces en en un diferente tipo de circunstancias, otro crece en otro tipo de circunstancias y tú vas a las circunstancias del otro, tú obviamente no vas a saber cómo actuar. ¿Por qué? Porque tú no conoces esas circunstancias. El otro sí domina eso, pero ¿qué va a hacer el otro? El otro te va a explicar, no, te va a decir, ja, te equivocaste, qué tonto eres, ¿sí? Y es que, o sea, es que es increíble. Créanme que yo me pongo a analizar eso y es increíble, ¿sí? El otro, obviamente, pues domina el tema, porque son sus circunstancias, son sus aprendizajes, y tú no vas a dominar ese tema porque no son tus circunstancias, no son tus aprendizajes. Entonces acá nosotros andamos por la vida queriendo saber de todo, queriendo entenderlo todo y queriendo actuar en todo bien, ¿sí? No va a ser posible, porque nuestras circunstancias particulares nos generó una serie de vacíos, una serie de conceptos que no tenemos a nuestra mano, y vamos y actuamos y van a haber otros que sí van a tener la ventaja, sí van a tener ese conocimiento a la mano, ¿sí? Sí van a tener eso, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Que otros triunfen en un reto no implica que tú debas triunfar en el mismo reto en el que otro es exitoso, ¿sí? Hay que entender eso y no nos debemos sentir mal porque alguien tenga unas habilidades ya dominadas en un área, ¿sí? No tenemos que sentirnos mal. Entonces, a ver, lo que nosotros tenemos que hacer es triunfar en nuestros propios retos, ¿sí? No ponernos a mirar qué retos o qué otras cosas dominan los demás, sino tomar nuestros propios retos y empezarlos a dominar, ¿sí? Cuando nosotros triunfamos en nuestros propios retos, nos va a llenar de una seguridad. Ustedes no han visto los niveles de confianza cuando uno se da de cuenta de que uno logró algo que le ha costado la dificultad, ¿sí? Miren, la mejor motivación que puede tener un ser humano, la mejor motivación es enfocarse en lograr sus retos, ¿sí? Y usted llegó y superó, usted se sacó un bendito problema que lleva años con usted, ¿sí? Y usted dice, uy, lo superé, gracias a Dios, me siento bien, me siento tranquilo, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enfocar nuestra energía a superar las cosas que nos hacen débiles en nuestro proyecto particular de vida, porque nuestras circunstancias son diferentes, nuestros retos son diferentes, los retos de otras personas serán diferentes, ¿sí? Y sus circunstancias serán diferentes. Si nosotros logramos superar nuestras cosas particulares en nuestra vida, eso nos va a sentir cada vez más seguros, ¿sí? Usted cree que cuando uno logra una meta, usted cree que uno va a amanecer aburrido, ¿sí? Uno se siente como un rey, ¿sí? Y uno, el próximo reto que vaya a enfrentar, uno ya se siente como un bendito rey, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enfocarnos en nuestros retos, para que entonces empecemos a sacar ese sentimiento de culpa y seamos claros de que cuando alguien llega y nos dice, oiga, ¿usted por qué hizo eso? ¿Usted por qué otra vez cometiendo ese error? Ja, 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 tal cosa. Entonces le decís, explícame cómo se hace, ¿sí? O no te preocupes, no me interesa saber de eso, no necesito invertir mi energía en manejar este tema, ¿sí? Porque obviamente aprender de cualquier tema necesitas un tiempo que tú le dediques a eso, ¿sí? Entonces no nos sintamos, no nos volvamos a sentir culpables de cometer un error en esta vida, ¿sí? Simplemente métete en la cabeza de que es algo que no estás manejando, no tienes un conocimiento. Y cuando cometas el error, pregúntate por qué lo hiciste, ¿sí? Y empieza a corregirlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien, hablemos acerca de la sensación de, a ver, ¿cómo es que colocó acá muy arriba? Entonces, bueno, vamos a hablar de el valor de una persona. Vamos a mirar a ver si acá podemos, el, ok. Entonces, el valor de una persona hoy en día, bueno, sí, la sensación de debilidad, ¿sí? El valor de una persona hoy en día se ha reducido a las cosas que es capaz de aparentar que tiene, aunque no las necesite. O sea,
Nosotros nos sentimos frágiles en este mundo, nos sentimos como con esa sensación de, hombre, yo, a mí todo lo que me falta, las demás personas miren lo que tienen. Y obviamente no es esas cosas que nosotros vemos en las demás personas, muchas veces son cosas que están aparentando nada más, ¿cierto? No es que realmente sea la vida así la persona, ¿cierto? Y quién sabe qué cosas tuvo que renunciar en la vida para lograr esas apariencias, ¿sí? Entonces, vivimos, pero, o sea, nosotros no tenemos que sentirnos mal. Miren, vea, en la Edad Media, un rey, si nosotros lo ponemos a comparar, un rey de la Edad Media comparado con lo que nosotros tenemos hoy en día, nosotros somos reyes, ¿sí? Perfectamente le podemos decir a ese rey de la Edad Media, pues, mira, hombre, anda no sé, anda a mirar si la puerca ya puso, ¿sí? Eso, perfectamente, porque no está al nivel de lo que nosotros, niveles de comodidad que nosotros tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces nosotros creemos que tenemos muchas carencias, pero realmente no es así, ¿sí? Si tú tienes un celular, ¿sí? Inteligente, si tienes conexión a internet, si tienes un lugar donde dormir cómodo, ¿sí? Te estás resguardando de la lluvia, si tienes, como se dice, el alimento, tú no eres pobre, ¿sí? Simplemente, obviamente te faltarán cosas que forman parte del estilo de vida de hoy en día y que simplemente hay que aprender a priorizar, ¿sí? No digamos, las cosas que nos muestran en la televisión, sino que nosotros tenemos que mirar nuestras prioridades, porque todos tenemos nuestros diferentes retos, ¿sí? Nuestros diferentes, cada circunstancia es particular, por lo tanto, cada reto es particular, ¿sí? Cada reto de una persona, o sea, tu mundo, tus circunstancias, tus sueños son diferentes a los mundos y circunstancias de otra persona, por lo tanto, tú no deberías seguir retos generales que todo el mundo tiene, tú deberías mirar en tu caso particular cuáles son los retos que tú deberías tener, ¿sí? ¿Cuáles son esos retos a los cuales tú deberías invertirle energía? Ese es realmente tu verdadera labor, ¿sí? Entonces, no eres débil, eso es la situación, tú no eres débil, sino que estás invirtiendo tu energía en luchar por cosas que no necesitas, ¿sí? Dentro de esos sueños, dentro de esas cosas que estás luchando, tú te has puesto a reflexionar realmente si eso es lo que tú realmente necesitas, ¿sí? ¿Te has puesto a pensar si de pronto hay cosas en tu vida que realmente sean más valiosas para ti, ¿sí? Que tú deberías dedicarle un poco más de tiempo, quizás sentarte con tu mujer, con tu novia y decirle, venga, hablemos y dejemos el orgullo al lado, o con tus familiares. De pronto, eso sí es algo importante en estos momentos en tu vida y que cuando lo soluciones te vas a sentir contento y tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no andas con esa mala energía y con esa mala actitud de todo el mundo, ¿sí? De pronto puede ser eso, ve tú a saber, ¿cierto? Pero no todos los retos de todas las personas se reducen a lo mismo. Por lo tanto, el éxito de una persona, el éxito no es algo, vea, es esto exactamente, no. El éxito depende de tus retos particulares, de tus circunstancias particulares, y tú puedes ser muy exitoso en una circunstancia y no necesariamente tienes que ser exitoso en otro tipo de circunstancias que tiene otra persona. Entonces, no compares los éxitos de otra persona con tus éxitos porque son cosas completamente diferentes, porque tu vida es diferente a la de los demás, ¿sí? Entonces, nos es difícil gestionar también nuestras emociones, ¿sí? Eso es un tema que debería ser importante para nosotros, ¿sí? Si nosotros nuestras emociones se nos están llevando nuestras energías, nos están haciendo sentir mal, pues entonces son nuestras emociones las que debería ser nuestra prioridad aprenderlas a gestionar, ¿sí? Porque son las que están llevando nuestra energía. Entonces empecemos con lo básico y ya tenemos todas nuestras emociones, tenemos toda nuestra energía, pues entonces ahí sí voy por todo lo demás. Sí, qué genial, por ejemplo, gestionar nuestros miedos, nuestros deseos, todas estas cosas. Tenemos que tenemos que reenfocar las metas, ¿sí? Ya decir, bueno, es que no son estas metas de pronto, no es estas cosas a las que le estoy dedicando tiempo, sino que realmente son estas otras. Esta meta, esta otra, esta otra, esta otra, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que sacar un espacio para reenfocar nuestras acciones. Entonces, una vez superes tus retos, todas tus debilidades se van a volver fuerza, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, superó no sé, sus temores, usted ya es una persona más osada, más segura, entonces eres fuerte, ¿sí?
y coja usted todas sus inseguridades, coja sus temores, coja sus faltas de dominio, gestione todo eso y ¿qué va a suceder ahí? Usted se va a convertir en alguien fuerte, pero no en alguien fuerte ese que aparentemente es fuerte, ¿sí? Porque muchas personas buscan ser fuerte a partir de la apariencia, ¿sí? Entonces, venga, yo me consigo este carro, venga, yo le doy vueltas por todos lados y ya con esto muestro que soy más y muestro que soy fuerte, ¿sí? Pero luego esa persona va a su casa, deja el carro al lado, se sienta a escuchar sus pensamientos y se siente triste, se siente que algo le falta. ¿Por qué? Porque no ha superado retos en su vida que para él son más importantes que cosas que seguramente le están dando una apariencia y que supuestamente le están haciendo sentir fuertes. Entonces, si eso fuera así, que la fama, la fortuna, el dinero y todas las cosas que usted quiera te hicieran feliz, obviamente yo no estoy negando, a mí también me gustan todas esas cosas, ¿sí? ¿A quién no? ¿A quién no le gusta la comodidad, la riqueza, los viajes, los placeres, ¿sí? Pero lo que yo me refiero es que si eso fuera la solución a nuestra vida, pues entonces los grandes actores, ¿sí? Los grandes cantantes, como se dice, no sufrirían esas crisis, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de estas personas famosas que lo tienen todo y después cometen un acto en contra de su vida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están enfocando su energía a solucionar las cosas más básicas e importantes en su vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Llega y aspira a metas gigantes para esquivar problemas en la vida diaria, ¿sí? Entonces uno piensa que al conseguir esa meta gigante, que supuestamente lo hace a uno feliz y que todo el mundo consigue, entonces uno llega y lo consigue y con eso va a ser feliz. No, realmente lo que uno tiene que solucionar son sus problemas en la vida diaria. Eso es lo que uno debería solucionar, ¿sí? Tus problemas económicos, tus problemas de autoestima, tus problemas aquí por allá, la pelea con los vecinos, qué sé yo, o en tu trabajo, sí, todo eso hay que irlo solucionando poco a poco. Cada una de tus circunstancias te están mostrando qué es lo que tú tienes que solucionar. Y una vez lo soluciones, pues es un problema menos que vas a tener, ¿sí? Muy bien, entonces hablemos de la imagen personal y la autopercepción, que es otra cosa que se chupa toda tu energía, ¿sí? Porque la imagen que uno tenga de uno mismo es lo que te alimenta tu confianza o te alimenta tu inseguridad. Si tú tienes una imagen negativa de ti mismo, si tú no te sientes seguro de ti mismo, si tú tienes una mala autopercepción, usted, mejor dicho, ahí está unos chorros de energía que están llevando, ¿sí? Tú tienes que cambiar esa autopercepción de ti mismo, la manera en que tú mismo te observas, ¿sí? Siendo objetivos, y si nosotros nos vemos de una manera real, somos personas promedio, ¿sí? Somos una persona de cualquier esquina, como todo el mundo, como la persona del frente, como la persona al lado, somos una persona más, ¿cierto? No somos esos, a no ser pues que aquí haya un empresario que tenga una multinacional, pues bienvenido, ¿cierto? O una estrella de cine, ¿sí? Pero acá todos somos gente normal, ¿cierto? De a pie, como se dice, luchando también por conseguir nuestras cosas, ¿sí? Hay que entender que nosotros seguimos modelos irrealistas de la vida, ¿sí? Entonces nosotros vemos a alguien en la televisión, ¿sí? Alguien con unos filtros, con unos maquillajes, porque la televisión, las redes sociales están hechas para, digamos, captar la atención, para vender cosas, para capturar la atención. Sí, obviamente todo tiene que ser maquillado para poder, digamos, entender eso. Obviamente eso no lo vamos a creer cuando nosotros estamos con nuestros problemas de autoestima por allá en el fondo, ¿sí? Eso es muy difícil. Yo lo digo porque yo he trabajado con personas que tienen esos temas de autoestima y pues obviamente comprende uno, ¿cierto? Entonces, obviamente cuando crecimos en ambientes de bullying, de falta de afecto, de motivación, eso va a generar una mala imagen de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, uno por más que quiera verse bien, se va a ver mal, se va a ver como no es, ¿sí? Porque acuérdense las cosas del cerebro que yo le mostré al inicio, ¿sí? Hay unos cableados, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes problemas de autoestima, tú tienes, es que es más, venga rápidamente para poder explicar esto, ¿sí? Tú tienes ciertas zonas del cerebro acá que estás activo y tienes, o sea, tú con tus problemas de autoestima estás acá, ¿sí? Y como estás concentrado en tus problemas de autoestima, no estás viendo
todo el cuadro completo, no te estás conectando con otro tipo de emociones, ¿sí? Te estás, como se dice, aislando debido a tus problemas de autoestima, de autoimagen, de autopercepción, de tu falta de confianza, ¿sí? Y no es porque haya algo contigo, ¿cierto? Todo el mundo los tiene, ¿sí? El problema está en la manera en que tú creciste, ¿sí? Con tus debilidades, con tus problemas, con tu falta de gestión de emociones, con todas esas cosas te han hecho que te percibas de una manera equivocada, ¿sí? El bullying, las cosas que te dijeron, las cosas en las que no fuiste bueno, la falta de afecto, el abandono, la falta de motivación, la falta de retos, ¿sí? Todas estas cosas de las que tú no eres responsable en su mayoría, ¿sí? Porque tú eres el resultado de unas programaciones, de una cantidad de programaciones que vienen de la cultura, de tus compañeros, de tu infancia, de tus familiares. Entonces, muchas de las cosas que tú tienes no eres responsable. Entonces, tú tienes unos problemas de autoestima y esos problemas de autoestima hacen que te percibas de manera equivocada. Ese es el bendito problema, ¿sí? Lo digo porque yo también sufrí de esos problemas, ¿sí? Yo me sentía muy inseguro respecto a mí mismo. ¿Qué me tocó que hacer? Afortunadamente yo era muy joven y empecé a reprogramar mi mente y pues yo ahora pues tengo esa confianza, ¿sí? Pero para eso hay que trabajar en la mente, ¿sí? Hay que identificar primero qué fue lo que nos causó esos problemas de autoestima y trabajar y recablear la mente y decirle, mire, es que realmente lo que sucede, la realidad es esta, ¿sí? Entonces, eh, bueno, mm, mire, vea, cualquier aspecto de la vida en la que tú quieras mejorar y quieras unos resultados, hay que trabajarlos, así funciona, ¿sí? Entonces, si tú tienes unos problemas de autoestima, ¿sí? Respecto a cómo te sientes contigo mismo, pues eso hay que trabajarlo, ¿sí? Hay que hacer unos planes de nutrición, hay que hacer unos ejercicios y tú le dedicas tiempo a esa meta y esa meta tú le dedicas todos los días una energía personal, una energía psíquica, tu energía personal se la dedicas y luego eso va a dar unos resultados, ¿sí? Porque las cosas por sí mismo no surgen, ¿sí? Entonces ahora ustedes me van a entender, porque usted me dice, pero es que Harold, mire, es que yo tengo esta responsabilidad, tengo un hijo, tengo también acá, tengo que, no sé, solucionar unos temas, tengo un emprendimiento, tengo esta otra cosa, no me queda tiempo. Pues entonces ahí está la importancia de poder enfocarte y poder coger tu energía personal y decirle, vea, meta número 1, ¿sí? Porque hay que ir de a meta una, ¿sí? Se coge meta 1. Cuando tú tienes múltiples metas, tú te dispersas, ¿sí? Entonces, las múltiples metas haces que tú te dispersas. Entonces, tú quieres una cosa, tú quieres otra, tú quieres esta otra cosa, ¿sí? Pues así es muy difícil, ¿sí? Empezando porque cuando tú estás concentrado en una meta, cuando tú te interrumpes, normalmente cuando tú tienes que hacer una cosa, de ahí surgen muchas otras cosas, ¿sí? Y cuando surgen muchas otras cosas, tú te vas a tener que encargar de esas muchas otras cosas y por lo tanto vas a tener que abandonar tu meta, ¿sí? Entonces, ¿qué diremos cuando tenemos 10 metas a las cuales estamos dedicando nuestra energía personal, ¿sí? Muy difícil, créanme que va a ser muy difícil que lo logramos. Lo que nosotros tenemos que hacer es como el arquero, escoger una meta y decirle, venga, meta número 1, ¡fua! ¿Sí? Y dedicarle no solamente 2 horas diarias, sino si le podemos dedicar muchísimas más horas a esa meta, créanme que en 3 meses nosotros empezamos a obtener resultados, ¿sí? Pero si un pedacito por aquí, otro pedacito por allá, quiero viajar acá, quiero comprarme esta moto, quiero comprarme este carro, quiero conseguirme esto, ¿sí? Usted tiene todo eso, su mente se va a dispersar, ¿sí? Otra de las responsables que nosotros nos dispersemos es la saturación de información, ¿sí? Porque cuando usted mira algo en su televisión, usted dice, ve tan bueno esto, tan bueno esta otra cosa, tan bueno esto, ¿sí? Y su mente, como no sabe distinguir la realidad, entonces usted empieza a soñar, a fantasear, ¿sí? Y usted dice, y finalmente usted empieza a pensar en ello y usted le está dedicando una energía a ello, ¿sí? Obviamente no estoy diciendo que no veamos cosas, ¿sí? Sino que aprendemos a gestionar las cosas en las que invertimos tiempo. Pasemos rápidamente porque yo creo que los tiempos Uy, sí, definitivamente. Entonces avanzo rápido. Negativismo, ¿sí? El negativismo y la incertidumbre. Negativismo respecto al pasado, incertidumbre frente al futuro, ¿sí? Entonces,
tanta energía que se nos va respecto a cosas que ya sucedieron, ustedes no imaginan, ¿sí? Póngase usted a analizar su pensamiento, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasa usted pensando en cosas que ya pasaron y usted no puede hacer nada al respecto, ¿sí? Es increíble la energía que se va, ¿sí? Malestar por personas y sucesos que están fuera de nuestro alcance. O sea, usted se ha puesto a pensar cuánto tiempo usted pasa pensando en personas y en sucesos o en cosas que están haciendo que usted no puede hacer nada al respecto, ¿sí? Por lo menos respecto a política, sí, la guerra en tal lugar, la situación económica, sí, está bien. En tanto tú te dediques a eso, pues me parece muy bien porque el mundo necesita personas que ayuden en ciertas áreas, ¿sí? Pero hay cosas más importantes en tu vida, ¿sí? Y ponerte a pensar, usted, ¿cuánta energía le está yendo pensando en lo que hizo, dejó de hacer tal persona, cómo se está sintiendo, ¿sí? Bueno, cómo se está sintiendo en tanto tú puedas ayudarlo y sea alguien que te importe, ¿sí? Pero del resto, entonces, ¿para qué, cierto? Sucesos que están fuera de tu alcance, ¿sí? Entonces, tu energía psíquica debería ser muchísimo mejor invertida en tus metas, ¿sí? Entonces, de la misma manera que tú aprendes un idioma, ¿sí? O cualquier actividad, karate, llámese habilidades conversacionales, usted tiene que dedicar tiempo de su vida a desarrollar unas habilidades y unos talentos para solucionar su vida, que es lo que a usted le interesa, ¿sí? No solucionar su vida consiguiendo unas grandes metas que no tienen nada que ver con su realidad, con sus circunstancias, sino solucionando su vida con las metas y sus circunstancias que le corresponden a usted, ¿sí? Y dejando de pensar de pronto que el pasado, que mire, que si tal cosa, no, no, ¿sí? Obviamente eso es fácil hablarlo, pero bueno, estamos acá y pues obviamente la idea es que yo les comparta conocimientos, ¿sí? Y eso, una de esas prácticas que yo les voy a dar. Bueno, otra cosa que le comento antes de darle la práctica. Si usted se recrea en cosas negativas, ¿sí? Con el solo hecho de usted pensarlo, usted ya perdió el ánimo. Si usted pone a pensar, oh, mi triste vida, qué tal cosa, lo que no he obtenido, lo que me falta, yo quisiera tal, usted ya ahí, usted no me venga a decir que usted es feliz mientras usted va pensando en las cosas, ¿sí? Usted está activando las hormonas del estrés y detrás de las hormonas del estrés se le viene a usted un tipo de enfermedades y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, la práctica para usted gestionar este tipo de emociones es que cuando usted identifique un pensamiento negativo, usted está ya con su melancolía, usted está sentado y de un momento a otro usted empieza con su pequeña melancolía, ¿sí? Porque por ahí empieza, ¿sí? Y usted dice, no, es que vea, hasta esta cosa está muy berraca, hombre, eso está muy triste así. No, qué cosas, ¿sí? Cuando usted empiece, usted dése de cuenta que no es usted quien es así, sino es una serie de conexiones neuronales, ¿sí? Es una serie de hormonas que están moviendo por allá y usted dice, a ver, un momento, ¿sí? Yo puedo controlar mis pensamientos, ¿de a dónde surgió esto? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo mal? Es que me siento mal, me siento melancólico porque me encontré no sé, estaba mirando Facebook y vi esta foto y en esa foto yo me acuerdo de esa persona con la que yo salía y resulta que ahora mire que ya se casó y yo quería a esa persona y resulta que yo todavía tal cosa, ¿sí? Y después usted vio eso y usted salió para su casa o para donde vaya a salir y esa emoción le empieza a seguir a lo largo del día, ¿sí? Como usted no transforma eso, pues entonces eso se le queda por allá en el subconsciente y usted se siente triste y melancólico, usted no sabe, no tiene ni la menor idea de dónde salió eso, ¿sí? Es que lo que hay que hacer, hay que transformarlo, ¿sí? Usted tiene que decir, hombre, pero yo tengo otras cosas más importantes que sentirme melancólico por esto, porque es que sus circunstancias son diferentes a mis circunstancias, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, así como tú no te acuestas sucio, así mismo tú deberías hacer algo con tus emociones, porque si tú dejas tus emociones negativas, en mucho tiempo en tu cuerpo se va convirtiendo en tu manera de ser, ¿sí? Y tú no eres esas emociones negativas que te acompañan. Bueno, entonces, avancemos. Bueno, conclusiones, ¿sí? Resumen. Primero que todo, no te sabotees. Aprende a no sabotearte y a no desangrarte, ¿sí? Esa energía debería ser mejor invertida en solucionar conflictos, ¿sí? Aprende a gestionar tus emociones, vigila tus emociones y no deje que las emociones negativas se acumulen, ¿sí? No deje que pasen esos impactos negativos, se queden en tu cuerpo, ¿sí?
y cree en ti mismo. Si tú crees en ti mismo, si te sientes bien contigo mismo, entonces ya tienes un 50% de la ventaja. Créanme que el éxito en cualquier circunstancia es que tú empieces a creer en ti mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y qué nos vamos a ver mañana, los que se acerquen a la reunión de mañana? Bueno, entonces ya sabemos lo que en un 50% nos está quitando la energía. Mañana vamos a hablar de ese otro 50%, ¿sí? De lo que nos está sangrando nuestra energía. ¿Cómo las personas vienen por tu energía personal para desempoderarte? ¿Para qué las personas les interesa desempoderarte? Pues para sentirse fuertes, ¿sí? Lo mismo que la sociedad. Necesitan que estés desempoderado para que seas sumiso, ¿sí? Para que obedezcas órdenes, para que compres productos, ¿sí? Eso es lo que la sociedad necesita de ti. Te necesita desempoderado. Y como los medios de entretenimiento y de actividades también absorben nuestra energía, ¿sí? Nuestra atención, porque atención es igual a energía, a tiempo, todas esas cosas, que no es que sea malo, todos estos medios y todas esas cosas, pero tú tienes que mirar qué prioridades tienes en tu vida, ¿sí? Y cómo poner barreras a las personas que, digamos, traspasen límites en nuestra personalidad, porque hay todo tipo de personas que van a venir por nosotros en nuestra vida diaria, ¿sí? El que se hace la víctima, el controlador, el narcisista, ¿sí? Yo sé, mire, cuando a uno le dicen ciertas cosas respecto a las personalidades, uno se siente mal, ¿sí? Pero tenemos que aprender o sea, estas son cosas que también tienen que ver con nosotros, ¿sí? Entonces, sepa que son mecanismos del cerebro, que son hormonas actuando en nuestro organismo, y son preconceptos, cosas aprendidas en nuestras circunstancias particulares que nos llevan a actuar de una manera y que nosotros tenemos que aceptar, ¿sí? Por eso les hablaba del sentimiento de culpa. No nos tenemos que sentir culpables por cómo somos, ¿sí? No somos, es una frase que yo tengo por ahí, no somos responsables de cómo nacimos, pero sí de cómo morimos. Y para nosotros transformar nuestra vida tenemos que aceptar nuestra realidad y empezarla a cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, y pues muchas gracias. Y ahora sí se abren las preguntas que tengan. Los espero el día de mañana a la misma hora. Y si tienen preguntas, pues entonces bien puedan alcen la mano y ya les voy a dejar de compartir para que